Shalom, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis político. En esta ocasión comparto mesa con dos invitados queridos de esta radio. Por un lado está con nosotros Esther Ben-Dahán. Bienvenida, Esther. Hola, gracias, y Shana Tova. Shana Tova. Esther Ben-Dahán, como saben, es escritora, es autora de dos novelas, Deshojando la alcachofa, y una última novela que está ya, ahora nos vas a contar, Déjalo, ya volveremos. ¿Está ya en las librerías? Sí, se presentó en marzo pasado. En julio también Esther Ben-Dahán escribió un artículo en El País sobre la creación del mito palestino. Esther, has estado recientemente en Israel, has celebrado Sukkot allí, ¿qué noticias traes? Bueno, yo estuve también durante la guerra del Líbano en agosto y por eso tuve una sensación muy fuerte de pertenencia, de convivir con lo que estaban viviendo los israelíes y lo vi desde dentro, no desde fuera, y por eso quise también, cuando pude este fin de semana, pasar allí unos días. Y vi que había llegado la normalidad, la gente estaba otra vez reflexionando en torno a lo que les había pasado, pero en plena normalidad. Nuestro otro invitado, a quien conocen de sobra, es Albert Sabanoglu. Bienvenido a la tertulia una vez más, Hola, Albert. Alex, gracias. Y Albert, felicidades. Felicidades por el premio Nobel a Orhan Pamuk. Pues gracias, sí, acabo de enterarme, de hecho. Sí. ¿Celebras el que se le ha dado ese premio Nobel? ¿Conoces a Pamuk? Sí, conozco, bueno, personalmente no lo conozco a gente que lo conoce, sí, porque vive en el barrio, de hecho, el barrio de siempre. Pero fuera de eso, bueno, en un sentido sí me alegra mucho porque es el primer premio Nobel que gana Turquía, básicamente, y eso es muy importante, creo, en ese sentido de la cultura del país, de la gente que se dedica a la cultura y a la ciencia en ese país, que siempre se han sentido un poco huérfanos, ¿no? ¿Qué me podéis decir sobre, estamos con dos escritores, Albert además es profesor en el Instituto de Empresa de Madrid, que me he olvidado, aunque muchos lo saben ya porque eres habitual de esta tertulia, pero como escritores, ¿qué opináis sobre Orhan Pamuk, sobre su obra? Y también se ha dicho mucho que es un premio Nobel, como muchas veces, un premio político. En este caso, por el activismo, digamos, de Pamuk por los derechos humanos y por decir claramente que hubo un genocidio armenio, por lo cual fue juzgado como antiturco, ¿no es así? Sí, a mí personalmente no me interesaba nunca su obra. Estuve hojeando algunos libros, tiene un libro, La nieve, estuve hojeando su obra, pero no me interesó literariamente. Sí que es verdad que es un premio político, absolutamente, en un momento en el que lo que se está debatiendo fundamentalmente en todo el mundo occidental es la libertad de prensa, el derecho al opinar, al hablar y al defender. Él había dicho que había habido un genocidio kurdo y en ese sentido fue juzgado y en este año le declararon inocente. Entonces, bueno, yo creo que es un premio que viene a reforzar la idea de la democracia y de la libertad de opinión. Albert. Sí, bueno, es evidente que los premios Nobel últimamente en general han tenido un componente fuerte político, ¿no? En ese sentido, aquí también creo que ha pasado lo mismo. En cuanto a su obra, pues yo he leído, o digamos mejor, he intentado leer varios de sus libros. A mí no me parece un buen escritor, pero evidentemente... Hay otros que merecían el Nobel antes. Sí, eso es lo que realmente el aspecto de este premio Nobel que a mí, digamos, que me irrita un poco, ¿no? Porque que se conozca tanto a Orhan Pamuk cuando hay, por lo menos, yo puedo citar aquí por lo menos 5 otros escritores turcos que yo creo que se lo merecerían o lo hubieran merecido porque han muerto algunos más que él. En ese sentido siempre ha habido un fuerte componente de marketing en el caso de Orhan Pamuk, que también tiene su lado bueno, que esos otros escritores desafortunadamente no podían salir fuera de Turquía, no se conocían, nunca se conocieron y todavía no se conocen. Y en el caso de Pamuk se ha hecho por una razón una buena labor de marketing
Eso supongo que es bueno, pero pues, Albert, es injusto también. ¿No corres riesgo de ser juzgado en Turquía por antiturco, por poner en cuestión el que se haya otorgado el premio Nobel? No creo, porque en este caso los que me juzgarían no les cae muy bien Orhan Pamuk. En todo caso, los de Suecia son los que le podrían demandar. Hasta ahora no ha habido... No, pero a mí francamente no me parece un buen escritor. Tengo mis razones subjetivas, también tengo mis razones objetivas, pero yo creo que queda un poco fuera del contexto de esa tertulia, o si queréis nos podemos extender. Bueno, estaría bien dedicarle esta tertulia sobre la actualidad de la semana, pero estaría bien en algún otro espacio en Radio Sefarat hablar específicamente sobre Pamuk, teniéndote a ti especialmente, Albert, y a Esther Ben-Dan como escritora. Sí, de otros escritores. Precisamente voy a hacer un viaje a Turquía, a Estambul, y a él se le conoce a Pamuk como el escritor de Estambul, ¿no? Y por eso me gusta tenerte aquí, me parece curiosa la coincidencia de esta tertulia. Yo voy a ir al Instituto Cervantes, que tengo informaciones de que está haciendo una labor interesante con el mundo sefardí. A mí me gustaría que tú también contaras algo sobre esa comunidad y las relaciones que hay con España, si se mantienen o no. Os emplazo para hablar sobre estos temas en algún otro programa de Radio Sefarat, si os parece, porque si no, no nos va a dar tiempo a abordar todos los temas que tenemos. Solo una cosa que quiero decir, que me parece que la expresión que has dicho, que se lee mucho estos días, que es el escritor de Estambul, es también totalmente injusta, porque ha escrito un libro sobre Estambul donde pasa un poco por encima sus memorias de la niñez. Hay escritores que han hecho el tema que se pueden considerar el escritor de Estambul 5 o 10 veces más que él, ¿no? Que han hecho mucho más sobre este tema. Bueno, aquí acabo. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Bueno, en relación a Turquía, sí que me gustaría preguntaros qué relación tiene este premio Nobel con toda la cuestión que se está debatiendo sobre el posible ingreso en algún momento de Turquía en la Unión Europea, el debate sobre el Islam europeo. Esta misma semana, el negociador jefe de Turquía ante la Unión Europea, Ali Babakan, dijo que no ve ninguna contradicción entre Islam, democracia y derechos fundamentales. Albert, ¿cómo es esto? ¿Existe eso? ¿Es un problema o no lo es? Es el debate constante, ¿no? Islam y democracia. Bueno, estamos yendo, esto abarca muchos temas. En el caso concreto de Pamuk, yo creo que ahí sí que ha sido valiente, ¿no? Porque pocos han tenido la valentía de mojarse y salir y decir estas cosas. Incluso cuando probablemente él sabía que al final, claro, no lo llevarían a la prisión, porque siendo una persona tan conocida en el exterior no había mucha posibilidad. Pero aún así, incluso ahora mismo que Turquía es candidata a Europa, etcétera, y ha pasado leyes mejores sobre derechos humanos, es mojarse. Cuesta mucho salir y decir algo como lo que ha dicho él. Por ejemplo, entre los historiadores, te puedo dar este ejemplo, yo diría que solo un historiador, y lo conozco personalmente, que entre todos los historiadores que hay en Turquía, uno solo se atreve desde hace años a cuestionar y a poner encima de la mesa la posibilidad de que ha habido un genocidio. Y este hombre está amenazado cada día por emails, etcétera. Se llama Halil Berktay. Y es muy conocido en Turquía, sobre todo por los sectores radicales, que lo tienen como enemigo número uno, ¿no? Pero esto es más una cuestión que no tiene necesariamente que ver con el Islam, sino con un sistema autoritario, con la autocracia militar turca. Exactamente, no con el Islam, ¿no? Yo partiendo del caso Pamuk, lo dije así, si Islam y democracia son incompatibles, pues yo no creo que necesariamente, es decir, lo has dicho tú mismo, la esencia de los problemas de democracia en Turquía no es el Islam. Es decir, el Islam es reciente, pero la democracia en Turquía funciona a veces bien, a veces mal, nunca ha funcionado al 100%. Pero cuando ha funcionado mal, en la mayoría de los casos no ha sido la culpa del Islam. Encontramos casos también como en Latinoamérica, que la democracia también tiene un funcionamiento extraño y bastante ambivalente. Por eso yo no creo que haya contradicción entre democracia e Islam.
Y no tendría por qué tenerla. Lo que habría que fomentar es ese Islam que no es fanático y ayudar a que pueda desarrollarse de alguna forma. Yo creo que y ahí estaría Turquía de alguna forma favoreciéndose a sí misma la entrada, porque es la que puede permitir un ejemplo, que es lo que el mundo está necesitando, ¿no? Encontrar quien pueda reflejar ese cruce de mundos de una manera aceptable para nuestro mundo. Se habla mucho de eso, ¿no? De Turquía como una bisagra entre el mundo occidental europeo y el mundo del Islam. Justamente mencionabas, Esther, sobre ese debate o esas crisis o esas guerras que hay entre las posturas moderadas y las posturas más violentas y radicales. Algo que viene siendo noticia desde hace ya un par de semanas es lo que planteó el exministro de Exteriores inglés Jack Straw, que dijo que el debate sobre el velo no debería ser ya un tabú en Inglaterra, y provocó precisamente esa crisis, o provocó opiniones diferentes en la comunidad musulmana. ¿Debería de replantearse Inglaterra, así como se hizo en Francia hace 2 años, la cuestión de los símbolos religiosos en los espacios públicos? Yo creo que son dos mentalidades y dos culturas totalmente diferentes, tanto la inglesa y la francesa, y tienen además una integración también distinta de sus poblaciones. Yo viví muy de cerca el debate francés. Recuerdo haberlo visto, haber oído los debates en la tele, y me preocupó una cosa de ese debate, que es la utilización del velo como emblema y mito de libertad, en lugar de lo contrario que sucede en los países en los que se usan por obligación. Ese fenómeno que invierte el uso del velo para convertirlo en una actitud de rebeldía de la mujer en Occidente es lo que a mí me preocupaba del debate francés. Y no sé si se va a plantear. Invertía en el concepto del velo no como sumisión, sino como. Exacto, o sea, digamos protesta. Que en Francia, cuando participé como observadora de ese debate, lo que me sorprendía es la capacidad que tiene el Islam de invertir sus propios debates internos y cambiarlos en nuestro propio lenguaje occidental para que nos resulte aceptables sus posturas todavía más radicales. Sí, esto precisamente pasa en Turquía también. Últimamente es, digamos, una estrategia de los fundamentalistas, ¿no? Que presentan el problema como un problema de libertad, ¿no? Que son ellos los oprimidos, los perseguidos por el sistema laico, que es un sistema perseguidor. Ahora, en Turquía ha habido mucho de eso también, ¿no? Se ha impuesto el laicismo por la fuerza. O sea, que pueden considerarse. Pasó, y lo cual provocó una reacción inversa. Pasó también en Irán con la revolución islámica. Marruecos hay un problema similar. O sea, te encontramos con que. Sí, pero ahí, sí, claro. Luego los límites son muy vagos, claro. Se ha impuesto hasta cierto límite por la fuerza. Pero lo contrario es también válido. El fundamentalismo islámico también se ha impuesto en muchos sectores de la sociedad en los últimos 20 años a base de, engaño, dinero, lo que sea, ¿no? Es decir, uno no puede decir que esencialmente la sociedad turca era religiosa y que el laicismo se ha impuesto. No, yo creo que es al contrario. No es casualidad que casi el único país islámico laico sea Turquía, porque esencialmente, y si vamos a la historia, los turcos no son muy religiosos. Entonces ahí puede haber los dos lados, cada lado puede manipular su verdad, ¿no? Es decir, los islamistas lo presentan como si este fuera un país islámico como muy fundamentalista, ¿no? Con mucha base fundamentalista al que se ha impuesto el laicismo. Pues no es así. Os quería preguntar sobre una frase que me llamó la atención de Jacobo Manchover, que fue entrevistado esta semana en Radio Sefarat, en el programa de actualidad, y él hacía referencia a esta nueva crisis, la última fatua del radicalismo, del fanatismo islámico contra el profesor Redeker, que está escondido, evitando ser asesinado por algún loco, algún fanático del Islam. Y Manchover hablaba del nuevo fascismo en Europa, que en este caso está protagonizado por el islamismo, y decía que están poniendo en jaque nuestro derecho a blasfemar. Están poniendo en juego lo que es la herencia de la Ilustración, especialmente en Francia, porque es de donde surge. Y aquí os quiero
preguntar sobre si no hay una contradicción entre ese derecho a blasfemar que reivindica Manchover y lo que nosotros consideramos políticamente correcto, y entre los cuales nos incluimos también los judíos, que no queremos ser ofendidos ni agredidos en cuanto a nuestras creencias o nuestras tradiciones. Claro, es que yo precisamente ahí es donde me tengo la preocupación, ¿no? ¿Hasta dónde ese derecho a blasfemar? ¿Y qué se considera blasfemar? Pero el tema del Islam no es el derecho no a blasfemar, sino la posibilidad que tienen de impedirlo y de atacar. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ahí es donde está la diferencia. Yo creo que tiene que haber leyes que protejan y la imagen de los distintos pueblos, como nosotros como judíos lo hemos exigido y hemos intentado legalizar. Pero el límite también del ataque también tiene que estar medido, y también no podemos dejar que nos sometan a un acoso intelectual tan radical y además tan exagerado. Yo creo que es desproporcionado. Yo creo que ahí en esa línea es la que se está debatiendo. O sea, límite al derecho a blasfemar, pero también límite al derecho al ataque por una blasfemia. Pero la pregunta es, tú y yo, por ejemplo, Alex, hemos trabajado bastante en ese tema, ¿no? Claro, ¿dónde están los... También, pero se nos ha acusado a los judíos de hipersensibles, ¿no? Nos sentimos agredidos. También trabajamos mucho en establecer este límite, ¿no? Sí, yo creo que la comunidad islámica no está haciendo ese trabajo, por ejemplo. Es decir, hay un trabajo ahí, ¿te acuerdas de tantos debates? ¿Qué constituye algo inaceptable? Claro. Por ejemplo, la minimización del holocausto, etcétera, sí. La comparación, y qué es tolerable, ¿no? Si no, a lo mejor no nos gusta, pero bueno, no es... En cualquier caso, la respuesta no... La respuesta no es adecuada. Sí. Lo que es vergonzoso es que porque alguien diga a una comunidad que es violenta, responda violentamente para demostrar que no es violenta. Claro, entonces, yo creo que la evidencia es patente, ¿no? Y eso es lo que habría que hacer ver. Sí, lo que habría que hacer ver, pero hay otro problema, que en general, ese es un problema general, que parece haber un ambiente de, digamos... de intimidación, ¿no? No, en general en Occidente la gente no está dispuesta a luchar por los valores esenciales ahora mismo. Está en una fase como un poco medio dormida. Secuestrado, ¿no? Mentalmente también, de alguna forma. Todo se da por hecho. Yo creo que la historia nos da lecciones. Los movimientos autoritarios se imponen mediante el miedo. Y yo creo que nuestra sociedad tiene miedo. Miedo y acomodada, ¿no? Acomodada. Es decir, el concepto de que algún día puedes tener que luchar, no incluso elegir, pero tener que luchar por un valor básico, ahora no está asumido, ¿no? Bien, nos queda poco tiempo, pero sí que un tema de la semana inevitablemente era Corea del Norte. Os quiero preguntar brevemente vuestra opinión o cómo veis el futuro de esta nueva crisis que se abre. Los periódicos han titulado, en varios de ellos aquí en España, como el eje del mal goza de buena salud. Realmente cada problema que se le plantea a los Estados Unidos hace como de paraguas del siguiente. Eso parecía también un artículo no sé si fue de Bastenier o de Terch en el diario El País. Tenemos ahora mismo abiertos una crisis tras otra, ¿no? Irak, Irán y ahora Corea. ¿Qué se debe hacer? Hay como dos posturas. Por un lado, negociar, buscar algún tipo de acuerdo para paralizar ese programa nuclear, o por otro, sanciones muy duras que sirvan también de ejemplo a Irán, que está en el mismo camino. Bueno, a mí hay una frase de un artículo que salió hoy en El País de Luis Basset que me interesó mucho. Dice: toda Asia sabe muy bien el peligro real que entraña la prueba nuclear de Pyongyang, pero mientras arde Irak, la bombita de querido líder es el dedo que mira al tonto cuando le señalan la luna.
Entonces yo creo que la clave está en que el debate no está en quién, cómo, si Corea del Norte, sino esto nos está requiriendo un planteamiento mucho más amplio a todos los niveles y no justifica que hayan buenos y malos. No se puede plantear la política mundial en torno a la bondad o maldad de ciertos países porque no es efectiva y no puede. Sí, eso por una parte. Eso lo explicó Carter muy bien el otro día en un programa en la CNN, ¿no? Carter fue el negociador de Clinton en Corea del Norte y había llegado a lograr algo, ¿no? A un acuerdo, a que por primera vez este régimen empezara a hablar un poco con ellos y todo. Y luego vino Bush y dijo, mira, vosotros sois malos, no hablamos con vosotros hasta que no hagáis todo lo que queramos nosotros. Entonces así no vas a ningún lado, evidentemente, ¿no? Es decir, yo creo que es una postura lógica. Él lo dice por experiencia, Carter, ¿no? Y eso ha hecho que hayan empeorado las cosas en todas partes. Y segundo, añadido a esto, peor aún, que Estados Unidos ha perdido toda su credibilidad con lo de Irak y todo. Ahora mismo, ¿quién tiene miedo de Estados Unidos? Claro. Sí, se hablaba de que Corea había intentado permutar su capacidad nuclear por un tratado que garantizara de alguna manera su soberanía y además de subvenciones económicas, o sea, de alguna manera ser intocable a cambio de abandonar el programa nuclear. Pero claro, no se garantizó eso. No, yo no sé los detalles, pero Carter contó que se llegó sí a hacer este tratado, pero que cuando vino Bush, eso como te dije, que la postura de Bush es que no se habla para nada. Esos países son el eje del mal y bueno, me parece lógico que ese tipo de postura no llegue. Pero lo lógico es que mientras que la opción nuclear sea un poder, todos los países van a querer acceder a él, es lógico, forma parte de la lógica militar. Claro, justamente Esther, ¿no? Ellos se plantean, es decir, si yo puedo ser atacado, estoy en el eje del mal, sigo, digamos, no me dan ninguna opción entre abandonar, con lo cual si tengo la bomba ahí sí que ya nadie me va a tocar, claro. ¿no? Ese es un poco el camino. Irán, por lo que lo que nuestro mundo occidental no debe de llevar al mundo al extremo de esa lógica militar necesaria. O sea, yo creo que no es una cuestión de países, deberían de plantearse en otros términos. Japón decidió en su momento estar al margen y utilizó otros medios como de imponer sanciones unilaterales a Corea del Norte. Entonces yo creo que el debate debía plantearse en otros términos, como estaba diciendo Albert, y no en los que se están planteando actualmente. Yo creo que estamos viviendo una política totalmente irresponsable a todos los niveles y en ambos lados de los dos sistemas que estamos viendo. Sí, bueno, también por otro lado se tiene poco en cuenta la crisis humanitaria que pueden provocar esas sanciones, ¿no? Se dice que la ONU tiene que actuar de forma muy enérgica para también algo que está observando muy de cerca Irán, porque saben que si actúan de forma enérgica, pero claro, actuar de forma enérgica, por ejemplo, podría suponer cancelar el Programa Mundial de Alimentación, por el cual hay casi 2 millones de coreanos que reciben alimentación, ¿no? Hay que pensar que Corea es un país que sufre hambrunas terribles. Corea del Norte, solamente en los últimos años han muerto 2,5 millones de coreanos. Es una cuestión que no se tiene muchas veces en cuenta, las crisis humanitarias que afectan, pero también hay que decir que son responsabilidad de los líderes que entran en estos disparates, ¿no? Primeros posiblemente los propios líderes coreanos. Para terminar, Albert y Esther, no hemos mencionado en la tertulia todavía el asesinato de Ana Politkovskaya, la periodista rusa, crítica con Putin, crítica con el gobierno ruso. Putin no se ha pronunciado en público al respecto y de alguna manera tenemos ahí otro problema abierto importante sobre el que se habla poco y sobre el que habló Glucksmann, precisamente, el escritor que venía advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre esa deriva autoritaria de Putin. Yo estuve leyendo unas declaraciones que había escrito ella o anotaciones que tenía previas al asesinato. Y bueno, lo que nos manifiesta de nuevo es la situación de indefensión absoluta que se vive hoy en muchos países. Albert, para terminar, pues sí, este problema al que apuntaba Glucksmann y casi alguna gente se burlaba de él, ¿no?
pero yo espero que este asesinato sea la gota que colma el vaso, en el sentido de que la gente por fin empezará a fijarse de lo que es realmente el régimen de Putin y darle importancia, pero no sé, no puedo. Desgraciadamente la gente tiene una memoria muy corta. Sí, no, sobre todo si hay intereses económicos, claro. ¿no? Como hay y sobre gas, todo en la situación actual política, del mapa político. Es donde interesa justamente donde interesa el apoyo. callar, sí, no sé si habéis leído el artículo que escribió sobre eso Francesc Marc Álvaro en La Vanguardia. Había ahí un buen párrafo donde decía que parece que las masas y los políticos de Occidente solo se manifiestan contra Bush y contra Israel. Y lo demás pasa inadvertido, sí. Lo de Chechenia, lo de... En eso subrayaba Glucksmann en cada artículo, ¿no? ¿Qué pasa con los chechenos? Cientos de miles de asesinados. Es un pueblo olvidado. O lo de Sudán y todo. Y mucho más. Gracias por estar hoy aquí, Albert Sabanoglu. Feliz viaje a Estambul. Y gracias. No digas nada de los armenios, por si acaso. Que te dejen volver. Gracias, Shabbat Shalom y hasta pronto.